Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Rojas Escamilla y en este video les voy a hablar sobre el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene que lidiar con uno de los más terribles monstruos de toda la especie humana, con uno de los problemas más atroces que existe en toda nuestra especie, que es la atrocidad. Es un intento que se ha emprendido dentro de la gran gesta de analizar dentro de las sociedades y los conjuntos de manera tal que se pueda, siguiendo la idea de los estoicos, aun cuando parezca que no tiene sentido nada, aun cuando no quede claro de qué se puede dar sentido a la vida o del conflicto, es indispensable y es ineludible intentar reducir la crueldad. El derecho internacional humanitario trata de desarrollar la idea de los estoicos, de reducir la atrocidad. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Distinguiendo fundamentalmente entre los combatientes y los no combatientes. No podemos evitar guerras. Muchas veces las guerras no se pueden evitar. Las guerras, decían los griegos, o las guerras de Marte o las guerras de Minerva. Las guerras de Marte son la destrucción ciega y vienen anunciadas por sus dos grandes hijos que van a llegar antes de que llegue la guerra, que son Fobos y Terro, que son el miedo y el terror. Y las guerras de Minerva, que son aquellas que en justicia los pueblos a veces libran con problemas que yacen en lo más profundo de sus sentidos, de la dignidad o de la justicia. Los griegos decían que tenía que hacerse una distinción entre unas y otras. En cualquier caso, sea de Marte o de Ginebra, hay que intentar reducir la crueldad. La idea de reducir la crueldad lleva a pensar en una forma de proteger fundamentalmente a los no combatientes de la población civil, porque el tipo de guerras que se han desarrollado durante las últimas épocas tienden a involucrar cada vez más a la población civil, y al involucrar cada vez más a la sociedad civil llega a convertir en blancos de un poder desproporcionado frente al cual no se pueden defender aquellos que se ven atrapados en la mitad de un conflicto. Entonces, por esto es que la idea es que fundamentalmente se proteja a los no combatientes. Y los no combatientes no solamente son los que no están involucrados en el conflicto, sino que en un momento dado, para llegar a que lleguen a ser heridos en el conflicto. La idea surge de una batalla. En Italia, cuando se está creando lo que es pues, el nacimiento de la Italia, hay un lugar que se llama Solteino. Ese lugar queda al sur del lago Narni, y fue allá donde el 24 de junio de 1859, cuando se estaba formando la Italia, estaban peleando contra el emperador de Austria. El resultado de la batalla fue descrito en ese momento como la más terrible matanza que se hubiera visto entonces. Cuando llegó el atardecer, apareció un suizo, tenía 31 años, Henry Durant. Lo que él vio fue horrible. Fue un campo de batalla donde yacían heridos de cerca de 9,000 personas expuestas. En el más absoluto desamparo se les dejó. Ahí se vivía con los recursos en ese momento. Acudió a ayudar a las personas que estaban ahí, pasando entre los charcos de sangre, entre las moscas que había, entre las personas descuartizadas que se yacían en ese campo, mientras pasaba por los cuerpos muertos, y esos les gritaban: Señor, hemos combatido como valientes y ahora se nos abandona. Entonces la pesadilla y el horror de Solferino, ese horror que no pudo en ese momento reprimirlo, no pudo soportarlo. Después de eso, él escribió un texto en un llamado desesperado, un llamado para hacer una súplica para todos los países y a todas las personas, sea la cultura que sea, que las guerras no se pueden evitar,
pero se pueden prevenir o al menos suavizar los horrores. El hombre estaba conmocionado y en ese momento decidió aliarse con 4 ciudadanos suizos: Teodoro Manuel, Guillet de Monet de Fort, y se asociaron para una propuesta humanitaria. Se formó el Comité Internacional de Socorro, llamado el Comité de los Cinco, que tenía como objetivo reunir en Ginebra una conferencia internacional de expertos de 16 países para fundar las bases de un derecho internacional humanitario, que se comprometieran a prestar asistencia a todos los heridos de guerra como un servicio voluntario local. El comité logró el reconocimiento y se reunió la conferencia en Ginebra de 1864, y allá tomaron parte 16 países. Se suscribió el convenio de Ginebra. Ese instrumento empezó a ser codificado como el principio del derecho internacional humanitario. Ese convenio tenía el símbolo de la Cruz Roja sobre un fondo blanco. Ese es el origen de la Cruz Roja. El Comité de los Cinco se convirtió en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y es un organismo para que el mundo entero pueda ir para las víctimas de militares, y las consecuencias directas se van a ver vistas ahí. En los países islámicos se dice que es la media luna verde, que viene siendo la media luna porque son islámicos. En la Cruz Roja son los organismos militares para auxiliar a las víctimas en los campos de batalla. La neutralidad es absolutamente indispensable, y violar la neutralidad de la Cruz Roja es un atentado contra el derecho internacional humanitario. Es decir, interrumpir las ambulancias, sacar a los heridos, entorpecer de alguna forma la actitud y la prestación de los servicios es un atentado contra el derecho internacional humanitario. Y porque es un atentado contra los organismos que están intentando codificar a todo esto en una forma desesperante. Ahora, hay muchos héroes en esta situación, hay muchos héroes antes y ahora. Hay muchos héroes como Florence Nightingale en Guinea, que fue la primera mujer que estuvo directamente auxiliando a los soldados heridos en Turquía durante las guerras de Crimea, como Clara Barton, que auxilió a los combatientes de la guerra norteamericana, o como 4 misioneros, 4 evangelistas católicos que en China impidieron la matanza de 400,000 personas a manos de la invasión del ejército japonés en 1938 en Nankín. El ejército japonés mató a 400,000 personas. Iban a matar a las otras 400,000 personas, pero estos misioneros declararon una zona de neutralidad, a partir de la cual no se podía entrar, y pusieron su pecho como escudo en valor, haciendo las mediaciones internacionales para sembrar una gran cantidad y detener a este aniquilamiento que se iba a tener. Todo esto ha sido una composición de tratar de reducir la crueldad en momentos extremos. El derecho internacional humanitario tiene 2 ramas. Una es la Convención de Ginebra, y es ahí donde se dio a conocer y se institucionalizó, y la otra es la Corte de la Haya. En la Corte de la Haya, tanto el principio fundamental, que es que las guerras, por terribles que sean, por graves que sean, deben de tener reglas. Durante los conflictos no puede valer todo, porque la guerra debe de tener reglas del juego. Esa es una idea vieja. En la época de los samuráis, el Bushido era una norma de comportamiento ético de que el guerrero, era una norma que se tenía que respetar a la vida de los presos, de las viudas, de los huérfanos, y que se enfrentaran entre combatientes en situación de honor. Los caballeros medievales también tenían la obligación ética de proteger a los no combatientes y de enfrentarse en condiciones dignas de igualdad de honor con otro guerrero que tuviera las mismas capacidades que él. Entonces, siempre ha existido, digamos, una idea de poner reglas en la guerra, pero resulta que en el siglo XX esto no se cumplió.
porque el esquema de la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de la guerra relámpago que declaran los alemanes, ya el propósito no es derrotar al ejército en el enfrentamiento como sucedió en la Primera Guerra Mundial, que fue un horror, que fue una destrucción entre ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial, el esquema de la guerra relámpago va a llevar a que el objetivo sea la población. En la Primera Guerra Mundial fue el 13% de la población civil la que se vio afectada. En la segunda fue el 70%. Y en el resto de guerras ha sucedido, hay un 90% de aumento. Es decir, la población civil se está volviendo cada vez más el objetivo en los que los conflictos modernos se ha puesto, como la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue que el objetivo era acabar con las líneas enemigas, creando una bolsa para aislar a todas las personas y destruir todas las bases de reabastecimiento que tuvieran las personas. Los puentes, los alambrados de electricidad, todas las interconexiones eléctricas, la infraestructura y eventualmente los civiles, que eran los que los alimentaban al ejército. Entonces todo se volvió un blanco, todo se volvió un objetivo. Y al volverse todo un objetivo militar, se volvió la guerra una destrucción absoluta. Y se volvió una destrucción de toda la infraestructura, de las ciudades, del agua, de las aldeas, de la gente. Se volvió una atrocidad descomunal, que fue el verdadero colapso de la razón, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezaron a evaluarse ya con la mirada sobre el holocausto judío y sobre los horrores que se vivieron ahí, de todos los millones de muertos que hubieron, los juicios de Nuremberg. Empezaron a crear un detrimente ético, porque hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no, de alguna forma no se puede hacer porque violan y lesionan a toda la humanidad. Y se inventaron y formularon los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Y una de las razones por la que un coronel alemán, durante el periodo de entreguerras, él lo que hizo fue desarrolló un esquema de darle guerra. Se empezó a juzgar este tipo de cosas, se empezó a reglamentar y pues se vio que eso no se podía pasar, o sea, no podía realizarse. Se pusieron tribunales para encargarse de todas estas personas en flagrantes violaciones que violentan a toda la especie, y ya no se va a valer, ya no se puede escudar sobre el supuesto de que solo seguían órdenes, porque el supuesto es de que la persona que actuó es responsable tanto como el que da las órdenes al que las ejecuta. Y esto es un orden de un oficial alemán, le dieron la orden de volar París. Y el hombre dijo, yo no voy a pasar a la historia como el que voló a París, y desobedeció a esta orden, de tal manera que avisó a los aliados de que tenían que venir rápido a París para salvar a París y no volarlo. Y no pasó a la historia como la persona que voló a París. Ahí la dignidad humana se vio. Él enseñó que no se puede desconocer, no se puede obedecer algo que lesiona a la humanidad. Esos argumentos que se esgrimieron en Nuremberg después se volvieron a esgrimir en el Cono Sur, cuando los duelos de la muerte, cuando los desaparecidos, y en ese momento la obediencia no existe, la obediencia debida no existe, porque el que le ejecuta es responsable de los actos que cometa. La desaparición forzosa de personas, los duelos de la muerte, arrojarlos drogados y medio vivos al Mar de la Plata, la desaparición de 30,000 personas en Argentina y de números no determinados en Chile, Uruguay, Paraguay, México, ni que se diga. Queda claramente establecido como un crimen contra la humanidad, como un crimen de lesa humanidad. Por eso pasan sobre... Es un drama indescriptible, un saber de... porque no hay un cuerpo, no hay una certeza de que la persona murió, de que la mesa sigue poniéndose año tras año a la espera de un retorno que no se sabe nunca,
el no poder prever si va a volver esa persona, saber si fueron los últimos de una persona que no regresará porque fue vista por última vez. No sé si consecuencias de que alguien no ha visto a un amigo, a un hermano, a un familiar. En verdad es algo muy preocupante. Y estos casos también se han visto, claro, en México ya sabemos muchos casos, ya hemos revisado muchos de estos casos en semestres atrás, de casos de personas desaparecidas forzosamente, desaparición de personas. Lo hemos visto en varias resoluciones, y estos casos han llegado a ser tan importantes que han ido a las conferencias internacionales de justicia de los derechos humanos para perseguir este delito, porque el gobierno mexicano no ha esclarecido los hechos y ni ha dictado sentencias sobre las personas responsables de estas personas que están desaparecidas. Entonces, en este comité, en este tribunal, se dieron recomendaciones al gobierno mexicano para que persiguieran a las personas que son responsables de estas personas desaparecidas. Entonces, pues, ahora es que obviamente en México sí se tiene muy establecido lo que viene siendo este problema, y es un problema que nos atañe no nada más a México, sino a todos. Queda claramente tipificado como un crimen contra toda la humanidad y se juzga en los tribunales. Todo el proceso de la Corte de la Haya es entrar a tipificar, a reglamentar este tipo de crímenes que afectan a toda la especie y demostrar que tarde o temprano aquellos que se han visto involucrados en estos crímenes de manera directa o indirecta, o que lo hayan ordenado, o que no hayan obedecido las órdenes, o que las hayan obedecido, se van a ver en un momento dado en los tribunales. En la Corte Internacional de la Haya es la otra parte. Una parte es el auxilio a las víctimas, una parte es el auxilio a la gente en tiempos de conflicto. La idea es que no haya conflicto, pero si no se pueden evitar, que al menos exista la posibilidad de reducir la crueldad. Esa es la parte que corresponde a Ginebra y a la Convención de Ginebra, y a la manera en que todos los países suscribieron la Convención de Ginebra, y a lo que a más adelante son cosas que se van añadiendo, que son los protocolos, cosas mucho más específicas sobre cómo reglamentar el derecho internacional humanitario. Y la otra parte es la Haya. La Haya tiene que ver con las reglas del juego de las guerras. Entonces, en el siglo XX, la Corte Internacional de la Haya se ha tenido que ver con muchas cosas, porque después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, viene uno de los conflictos recientes más terribles, que son los conflictos de los Balcanes. Los conflictos de los Balcanes son situaciones absolutamente dramáticas en las que 270,000 personas en Bosnia y Herzegovina fueron asesinadas, fueron sometidas por los más terribles horrores, porque la idea de destruir toda la infraestructura del enemigo y destruir la moral del enemigo. Fueron violadas sistemáticamente a las mujeres musulmanas para destruir el sentido de honor de los hombres musulmanes. Fueron metidos a fosas comunes y fueron asesinadas sistemáticamente. La Corte de la Haya juzga hoy a Divisovic por todas las cosas que sucedieron en Bosnia y Herzegovina. Desafortunadamente, los ejemplos son miles, y en el siglo XX son miles, y en Argelia, en Vietnam, en las guerras de descolonización, son miles los ejemplos que se tienen, y es, digamos, la lucha de imponer este tipo de patrones éticos en medio de la más grande atrocidad. Es una de las luchas más complejas que se ha librado alrededor del siglo XX y en el siglo que ya está empezando. Se contemplan el desplazamiento forzoso, el refugiados, el derecho de asilo, el tratamiento a las personas que han tenido que salir por las guerras. Cuando salen internacionalmente a otro país, no se sabe qué hacer con ellos. Los refugiados al interior de un país. Hay mucho más sobre los refugiados que salen de los países.
del bidón de desplazados de la guerra civil, de las guerras civiles, como los albaneses que se desplazaron, o como aquellos que son expulsados por las guerras. Con los desplazados internos están reglamentando cómo se desprotege, cómo se les ayuda en circunstancias desesperadas. El derecho internacional humanitario está inscrito en el contexto de la desesperación y en un intento de la humanización de la cultura para lidiar con la parte más terrible del mundo, que es la atrocidad. Y son los intentos que hasta ahora se disponen para tratar de hacer un lugar más habitable para todos. El derecho internacional humanitario contempla no solamente los abusos cometidos de los estados, de los pueblos, inicialmente por todo el origen de la función de los derechos. Ahora está empezando a contemplar las atrocidades y los abusos cometidos por grupos privados de cualquier índole contra los pueblos, y eso es la Corte Penal Internacional. Es otra parte que se está reglamentando en el intento por humanizar todo esto que se llama los conflictos. Bueno, sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí les dejo mi WhatsApp para que me la puedan hacer. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias.